Buenos días, soy Carlota Rodríguez. Hoy, en Conociéndote a ti mismo, tenemos a Rocío Salinas, alumna de segundo de Psicología de la Universidad Villanueva, que viene a hablarnos sobre la anorexia. Vamos a sentarnos. Buenos días. Como ha dicho Carlota, vengo a hablaros de la anorexia. La anorexia es comúnmente conocida como trastorno alimenticio, aunque se diferencia de los demás por un rechazo a la ingesta de alimentos por parte del enfermo. Dentro de la población se da más en el sexo femenino, ya que los chicos tienden a la vigorexia y no a la anorexia. Y dentro del sexo femenino es más común en adolescentes, aunque cada vez se ve más en la edad adulta. Está la nerviosa, que se caracteriza por la falta de apetito. La restrictiva consiste en una restricción de calorías permanente. La purgativa, que utiliza suplementos que acentúan la pérdida de peso. La sacrificante se produce por un suceso desagradable, ya sea en la familia o de estrés. Y por último, la abstinente, que es una sensación de bienestar adictiva. La anorexia puede asociarse a diversos trastornos como la depresión, o la ansiedad, o descontrol de las emociones, o con trastornos obsesivos compulsivos o de la personalidad. En cuanto al tratamiento, existen pastillas como el Prozac para la depresión, aunque para la anorexia como tal no existen. También hay posibilidades de operación cuando el caso es muy extremo, pero el tratamiento más recomendado es asistir a terapia. ¿Qué especialista se recomienda que traten este trastorno? El equipo básico es un médico, un psicólogo y un nutricionista, pero se recomienda que intervenga un terapeuta ocupacional y un trabajador social. Muchas gracias. Esto es todo por hoy con Rocío Salinas. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, ha sido un placer. Devolvemos conexión a Plató. Tras esta introducción a la anorexia vamos a hablar con varios especialistas, entre ellos el Dr. Casas, jefe de pediatría y médico adolescente en el Hospital Ruber Internacional. ¿Cómo calificaría la anorexia como trastorno? Pues mira, la anorexia nerviosa es uno de los trastornos más graves psiquiátricos de la época de la adolescencia y de los adultos jóvenes, y que además puede durar y cronificarse hasta a lo mejor en un 20-30% de los casos. Si los diagnosticamos a tiempo y los tratamos a tiempo, todo el pronóstico de esos pacientes va a ser muchísimo mejor y vamos a aliviar una gran cantidad de sufrimiento tanto en los pacientes como en sus familias. La anorexia no conlleva un daño cerebral como tal. ¿Por qué podría producirse? En la anorexia nerviosa sí está demostrado que cuando hay una gran pérdida de peso, el volumen del cerebro es menor. Igual que disminuye el peso de todo el cuerpo, disminuye el peso del cerebro y en las pruebas de imagen que tenemos ahora, en la resonancia nuclear magnética, vemos que el tamaño del cerebro es menor. Su función también es menor. Sabemos que los neurotransmisores se alteran, es decir, que el daño cerebral no lo podemos llamar así, pero sí hay una atrofia cerebral con la pérdida de peso y sí hay una alteración del funcionamiento del cerebro. Y eso lo podemos demostrar con las pruebas de imagen que existen actualmente. ¿Cuáles son los síntomas asociados de este tipo de trastornos? Los síntomas asociados, los que en el caso de la anorexia nerviosa son muy visibles, porque es la pérdida de peso, y con todos los signos de malnutrición que eso puede tener. Pérdida de peso, frialdad de piel, la piel seca, pérdida de la menstruación. En la bulimia puede ser más, es una enfermedad más secreta y los síntomas son un poquito más difíciles de ver. Cuando hay muchos vómitos, por ejemplo, pues los síntomas pueden ser porque hay caries en la boca o pérdidas de piezas dentarias. Esas niñas también pueden ser más impulsivas y se autolesionan para calmarse la ansiedad, igual que vomitan. Y los síntomas hay veces que son difíciles de pillar, pero cuando hay alteraciones metabólicas pueden tener problemas serios con alteraciones de los minerales que pueden dar alteraciones del ritmo cardíaco o de cualquier otro tipo que pueden ser serias, ¿no? ¿Qué paso sigue hasta que el paciente se recupera y cuánto le lleva normalmente? El tratamiento de los trastornos de la alimentación es largo, es difícil y con digamos, mucho sufrimiento y mucha implicación por parte de la familia y del paciente. Normalmente cuando nos viene un paciente nuevo le decimos que tenemos trabajo para 2-4 años, como mínimo. El primer año es el más difícil y luego pues, progresivamente digamos que vamos consiguiendo que el paciente se incorpore a una vida cada vez más normal. Y los pasos son, pues primero estabilizar al paciente si hay problemas médicos y a iniciar el tratamiento psicológico. Muchas veces estos pacientes que no quieren y no reconocen la enfermedad. Entonces la labor médica
es hacerles conscientes de que tienen una enfermedad y que empiecen todo el tratamiento y que sigan con él, con médico, psicológico y psiquiátrico. ¿La anorexia se cura totalmente o siempre queda algo de la enfermedad? ¿Queda secuelas? En los adolescentes el pronóstico es mejor, cuando no hay enfermedades psiquiátricas asociadas. Se pueden curar al 70-80% de los casos. Como regla general, en pacientes más adultos puede ser como un tercio se cura, un tercio se estabiliza y un tercio sigue estando con secuelas y manifestaciones de la enfermedad para siempre. Pero en adolescentes, si empezamos pronto, conseguimos atajar la enfermedad y curar hasta un 70-80%, que es mucho. ¿Es fácil recaer en una enfermedad de este tipo? Bueno, tienes una predisposición, entonces tendrás que cuidarte. Si sigues teniendo comportamientos que te inducen a la enfermedad, pues es fácil recaer, lógicamente. Pero vamos, siempre hay que tener, pero hay pacientes que, como os he dicho, que se curan y ya está. Entonces, si tienes predisposición y digamos, haces el bobo corriendo riesgos, pues te puede caer, claro. ¿Cómo se podría prevenir? La prevención es una cosa que es lo que más nos interesa a los pediatras. Sabemos que cuando la alimentación y la comida familiar está organizada, eso nos previene de gran cantidad de problemas de todo tipo, de problemas psicológicos, de problemas de obesidad y de malnutrición, de comer mal. Cuando la familia come sentada en la mesa, un primero, un segundo, con un ritmo normal, con la tele apagada, con las normas, digamos, clásicas de alimentación, eso previene de la aparición de cualquier tipo de enfermedad psicológica y orgánica. Y sabemos que estabiliza el funcionamiento de la cabeza. Y es un momento especial de la familia en el cual se reúne. Y que se ventilan muchísimas más cosas y que la maduración de esos jóvenes es muchísimo más normal que las que no tienen las comidas familiares estructuradas. Vale, y por último, ¿qué consecuencias podría tener este tipo de trastornos para el paciente? Morirse. A continuación damos paso a la entrevista con Karen Eaton, psicóloga clínica del Hospital Ruber Internacional. ¿Cómo calificarías la anorexia como trastorno? Pues la anorexia nerviosa es un trastorno clasificado dentro de los trastornos psiquiátricos y bueno, pues para darle un poco también la entidad que tiene, muchas veces es como la anorexia se trivializa o se reduce a es un problema con la alimentación y no, es un trastorno psiquiátrico muy complejo que abarca muchas áreas, afecta a muchas áreas, el área personal, el área social, el área familiar, el área académica, el área laboral, el área de salud, por supuesto. Entonces, bueno, pues es un trastorno complejo, multifactorial ¿Y qué podría causar en muchas áreas. ¿Qué puede causarlo? Lo pueden causar muchas cosas, nunca es una única causa, ¿vale? Es un trastorno, como digo, muy complejo, donde intervienen múltiples factores, ¿vale? Entonces, están los que se llaman los factores un poco de vulnerabilidad o predisponentes, pues el hecho ya simplemente de ser mujer, por ejemplo, y estar en la adolescencia, pues ya puede suponer un factor de riesgo. Y luego hay múltiples factores, factores sociales, factores a nivel de sociedad general y sociales más a nivel pues de círculo social de la persona, ¿no? A lo mejor la comparación con las amigas o un comentario acerca del físico o el tema de un fracaso sentimental, por ejemplo, con un chico, pues son cosas que pueden precipitar luego ese trastorno, pero que de base hay una cierta vulnerabilidad. También intervienen los factores familiares, antecedentes que pueda haber en la familia, antecedentes afectivos también. ¿Qué síntomas suelen estar asociados a este tipo de trastornos? A la anorexia nerviosa en concreto, el síntoma principal es la restricción alimentaria, ¿vale? La paciente, por lo que sea, pues por un deseo de control de algo, cuando hay otros aspectos que no está pudiendo controlar, se centra en la comida e intenta controlar eso, o no se ve bien, quiere cambiar su aspecto físico y empieza a intentar controlar la comida. Normalmente suele empezar restringiendo productos a lo mejor más calóricos, pues chucherías, bollos, cosas así, más prescindibles, pero eso se empieza a convertir en una obsesión y empiezan a restringir, pues empiezan con las proteínas, carne, pescado, al final se quedan con 4 cosas que toleran o incluso a veces con ayunos completos, vamos, o sea, una situación muy grave para la salud.
¿Qué tipo de personas en cuanto a factores de personalidad son más propensas a padecer estos trastornos? No hay un perfil típico, porque esto puede ocurrir en cualquier formato de personalidad, ¿no? Pero es verdad que suelen predominar rasgos del tipo de perfeccionismo, alta exigencia con uno mismo y con el otro, personas obsesivas, personas controladoras, suele ser el perfil, ¿vale? Pero es verdad que puede ocurrir en personas que no lo sean tanto. Baja autoestima, insegura. ¿Se incluye a la familia en la terapia? La familia sí que es fundamental, sobre todo en anorexia nerviosa, que se suele dar en etapas pues, de adolescencia, pues, donde hay muchos conflictos también con la familia, es una etapa difícil ya de por sí, entonces la familia tiene que estar, se tiene que trabajar con ellos para que se pueda bueno, pues, hablar acerca de cómo esa persona está llevando a cabo su proceso de autonomía, de individualización, de cambios, ver qué factores están favoreciendo a lo mejor la aparición del trastorno o lo puedan estar manteniendo, pautas acerca de la alimentación, que muchas veces hay hábitos inadecuados en la familia, entonces bueno, pues se abordan muchas cosas y es muy importante esa parte, ¿no?, de trabajo con la familia. ¿Se sabe si existen factores ambientales que influyen en la aparición de la anorexia o es algo propio del sujeto? Como he dicho, hay múltiples factores que influyen, uno de ellos es el ambiental, el social, el cultural, y es verdad que indudablemente los mensajes que nos llegan a través de los medios de comunicación pueden influir. Eso no significa que sea causa, porque todos estamos expuestos a esos mensajes y no todos desarrollamos un trastorno de este tipo, pero sí que influye el canon de belleza actual, ¿no?, el deseo de delgadez extrema, de medidas imposibles, el compararse con modelos y tal, claro que puede influir. Nunca es causa directa, pero sí que los factores ambientales influyen. La exigencia, ¿no?, que imponen en las mujeres sobre todo. Por último, ¿puede existir un cambio a nivel cognitivo debido a este trastorno? Por supuesto. Si la anorexia es muy extrema, lleva muchos años la paciente restringiendo y dañando su salud de esta manera, ¿no?, a nivel también nutricional, pues claro que el cerebro no recibe los nutrientes, ¿no?, necesarios para funcionar bien, el tema de neurotransmisores también se ve afectado, entonces hasta el punto de que muchas veces es casi un pensamiento psicótico el que tienen alejado de la realidad, fruto de mucho tiempo de ayunos y de restricción y de no estar uno bien nutrido, entonces claro que sí, distorsiones cognitivas, distorsiones de la imagen. Es lo que decía antes, se necesita unos mínimos a nivel médico y nutricional para poder trabajar a nivel psicoterapéutico, entonces indudablemente influye y sí que se ha visto pues alteraciones en funciones ejecutivas, en procesamiento de la información, por esta carencia nutricional. Vale, ¿y a nivel social? Y a nivel social también indudablemente, al final todo gira en torno a la comida y al control, entonces es verdad que cada vez se van limitando más, van restringiendo más las áreas de su vida hasta centrarse solo en lo que a ellas les preocupa y creen que pueden controlar porque es un falso control y es verdad que al final acaban muy aisladas, acaban perdiendo amistades y acaban no pudiendo casi relacionarse porque toda su vida lo ocupa la obsesión por no ganar peso y por lo que ingieren. Por último, una entrevista en exclusiva con un paciente que padece anorexia. Dentro vídeo. ¿Cómo ha influido el trastorno alimenticio en ti y en tu entorno familiar? Pues ha afectado bastante, en el sentido de que ahora, por ejemplo, en mi recuperación, mi familia está poniendo todo de su parte. Antes yo era antes de lo que era el trastorno, pues no, la relación de mi familia pues se había dispersado un poco, no había tampoco esa, digamos, unión familiar con la que podría ser, pues por ejemplo, cuando yo era más pequeña o lo que sea, entonces pues sí que ha influido mucho. Ya te digo, ahora me están ayudando mucho, nos estamos uniendo y poco a poco. Así que, no sé, eso. ¿Y en el social y en los estudios? Completamente. En el social y en los estudios, por ejemplo, en mi caso, para mí los momentos de estrés, sobre todo con los estudios, estudio arquitectura, y a la hora de tener un momento de gran estrés, pues yo lo pagaba, en mi caso, con vómitos y con atracones que eran, pues hasta momentos que estaban fuera de control.
Y en cuanto a los amigos también, porque al final te vas alejando de ellos, irte a tomar algo por ahí con ellos supone una carga, porque al estar tan obsesionado con la comida, con el alcohol, con todo lo que pueda ser una cosa u otra, pues te vas privando de tardes, de noches, de cenas, y al final, pues al igual que no te cuidas tú a ti mismo, pues no cuidas a tus amigos. Así que... Por lo que sabemos, llevas poco tiempo. Nos gustaría que nos contases tu experiencia, tu día a día. Pues mi día a día, bueno, ahora estuve hace nada, he estado un poquito tiempo ingresada y ahora he vuelto a lo que es la rutina. De momento ahora he dejado la carrera porque para mí es muy dura, la arquitectura, la he dejado aparte. Y estoy ahora, bueno, pues trabajando con mi padre por las mañanas, por la tarde con mi madre. Estoy de alguna forma alejándome de lo que más me puede estresar, porque si no, no me puedo recuperar. Entonces también me estoy ocupando mucho, porque para mí los momentos en los que estaba yo, por ejemplo, en mi casa, estaba sola, pues eran los momentos que yo me descontrolaba más, porque me sentía sola, le daba la cabeza, le daba los pensamientos, y al final se convierte todo en un bucle. La verdad, es un bucle, no paras, y hasta que alguien no te para, no puedes, hasta, yo qué sé, no podía hasta decidir por mí misma. Entonces, bueno, pues eso, que mi día a día ahora está siendo la recuperación, el luchar, el alejarme de lo que puede ser el baño y la cocina, y tratar de no obsesionarme tanto con el peso, ¿no? Ahora que no tengo con qué mirar y con qué... Eso. ¿Cómo describirías tu relación con tus padres y con tus amigos? Pues con mis padres, de momento ahora buena. La verdad que estoy recibiendo mucho apoyo. Con mis amigos, con los que yo considero mis amigos, bien. Por supuesto tenemos amigos para todo. Hay algunos amigos que para estos momentos pues te pueden resultar positivos, y otros que por cómo son o por lo que sea, pues igual te pueden resultar negativos. Eso también depende, pero ya te digo, también estoy perdiendo un poco el contacto con mis amigos y me gustaría recuperarlo, porque la verdad que he perdido muchos. Así que pues ahí las cosas más o menos, pero bueno, poco a poco. ¿Crees que tu entorno social familiar ha podido influir de alguna manera en tu estado actual? Social y familiar, o sea, sí. Sí. Yo es que, sobre todo, que cuando vas atando cabos en el sentido de que vas... Pues a veces uno va al origen de cómo has llegado a este punto, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé. Antes yo era una persona que, por ejemplo, en el colegio no era ni tan popular. Luego yo tuve, por ejemplo, en mi vida yo me tuve que cambiar de colegio porque recibí mucho acoso escolar. Entonces yo sé que eso, por ejemplo, en parte ha influido. También cómo me veo yo a mí misma, cómo siento que me tratan los demás, o también por mi forma de ser. Igual hay gente que es más fuerte y hay gente que es más sensible. Yo, en mi caso, yo soy una persona muy sensible. No sé, yo soy muy... A mí me afectan mucho las cosas y me importa mucho lo que dicen los demás, desgraciadamente. Pero es así, porque si no, no habría llegado a este punto, ¿no? Entonces, hay que aceptarlo. Así que... ¿Tienes alguna referencia externa o alguien a quien quieras llegar a parecerte? No. Ya hay un momento que ya es... Al principio sí que te comparas hasta con tonterías, ¿no? Uno se empieza a comparar pues con una modelo o lo que sea, porque yo qué sé, está más delgada o lo que sea. Pero hay un momento que ya, como todo te quema, a mí por ejemplo ya me ha quemado todas esas cosas, pues incluso cuando veo algún anuncio, cuando veo alguna cosa así, alguna modelo, hasta me molesta, me irrita. Me irrita porque sé que es uno de los factores por los que yo he llegado así. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana a la misma hora, en Conócete a ti mismo, entrevistaremos a un nutricionista. No se lo pierdan. Hasta mañana.